Y para ello, en esta quinta sesión, perdón, nos acompaña Daniel Serrano de Regil con su ponencia titulada Derechos Económicos de Personas Privadas del Estado. Y bueno, cabe destacar que Daniel Serrano de Regil comenzó su trabajo con Juventudes en el año 1999 en temas de derechos sexuales y reproductivos, VIH y no discriminación en el estado de Yucatán. Así como también en el año 2011 fundó el INSADE, Interculturalidad, Salud y Derechos, con el fin de brindar opciones de reinserción social y autonomía económica en poblaciones que han decidido dejar de delinquir, impactando a más de 6.500 personas, logrando así una tasa de reinserción del 98%. Antes de comenzar, me gustaría dar unas indicaciones generales con el fin de que no haya interrupciones durante la sesión. Para ello, favor de mantener sus micrófonos apagados durante la sesión, a menos de que se les otorgue la palabra. Y también no es necesario que pongan su nombre en el chat para tomar asistencia, ya que la asistencia se pasa de manera automática. Por eso es importante que se conecten o entren a la sesión con su nombre completo. Bueno, sin más que decir, muchas gracias, Daniel, por darte este tiempo de estar aquí con nosotros, compartiendo de tu amplio conocimiento. Bueno, te cedo la palabra para cuando gustes comenzar. El espacio es tuyo y adelante. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas, perdón, está mi perro ladrando. Al contrario, muchas gracias por el espacio. La verdad que estoy muy contento porque veo que somos más de 100 personas conectadas. Y esto es un indicador de que el tema de las cárceles está llamando muchísimo la atención, y hoy más que nunca. Antes de poner la presentación, sí es conveniente que sepan, no sé si ya lo habrán dicho en las otras sesiones, pero cuando se estaba hablando del tema de la vacuna para el tema del COVID, estaban ahí en algunos tomadores de decisiones en vivo hablando de que también se iban a vacunar a las personas que estaban en la cárcel. Este ejemplo que voy a poner es para que vean todavía, así como hay este contraste de los que están conectados por el interés de cárceles, también hay un contraste muy denso que hay gente que en verdad opina que las personas de la cárcel no deberían existir ni vivir. Cuando empezaron a decir el tema de la vacuna del COVID, estaba, me acuerdo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México hablando del tema, y ahí los comentarios en vivo. No, ¿por qué van a vacunarlos? No tienen derechos, es más, experimenten con ellos la vacuna, porque si la vacuna falla y se mueren, no perdemos nada. Y una serie de comentarios muy negativos en torno a las personas que están dentro de las cárceles. Aquí hay algo que también tenemos que reflexionar, colegas que están conectados. Las cárceles están llenas, sí, de gente que, por un lado, ha delinquido y quiere volver a delinquir cuando salga, o que extorsiona dentro de la cárcel. Pero también las cárceles están llenas de gente que se vio obligada a delinquir por la falta de oportunidades laborales y que están pidiendo una segunda oportunidad y que no quieren volver a delinquir. Pero también las cárceles están llenas de gente que fue encarcelada de manera injusta, o cuántas personas indígenas que no hablan español están ahí con un buen sin sentencia ni siquiera, están ahí encarceladas sin haber todavía recibido una sentencia, pues porque no hay un traductor o intérprete adecuado. Aquí la primera reflexión que me gustaría poner sobre la mesa es que dejemos de ver las cárceles como fábrica de delincuentes, sino comencemos a ver las cárceles como fábricas de culpables. La gran mayoría de las personas que entran a las cárceles es gente pobre, de escasos recursos, y varios colegas coincidimos que cuando una persona sale de la cárcel, sale siendo más pobre. Y veamos estas cárceles como fábricas de culpables, esta impunidad que impera hoy en día en México. Entonces, tengamos esa mirada presente con el tema de cárceles versus con todo esto que se estaba diciendo, ¿no? De que por qué van a llevar la vacuna a las cárceles. Y hoy en día se va a poner de moda, y lo van a ver en la siguiente sesión seguramente, ya se está hablando del derecho que tienen las personas que están dentro de la cárcel sin sentencia a que ejerzan su voto. El voto penitenciario es importante en algunos países y se espera que ya se hicieron algunos ejercicios. No voy a entrar al tema de la persona que va a facilitar, pero el tema del voto penitenciario se va a poner interesante porque también es un voto sumamente importante que puede marcar la diferencia en las elecciones. En esta sesión van a entender por qué algunos sí votan y otros no, pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema. El tema de los derechos socioeconómicos es sumamente importante. Denme un segundito. Ya va a entrar. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, creo que sí. Muy bien. Sí se ve, Dani. Perfecto. Gracias. Este tema de los derechos socioeconómicos de personas privadas de la libertad es sumamente vital. Por un lado, tenemos que identificar que muchas personas dentro de las cárceles
tienen que emprender un pequeño emprendimiento para poder sobrevivir. Y muchísimas veces no tienen el apoyo de las familias. Aquí hay dos cuestiones que es importante. Como el tema también de género es muy marcado en el tema de las cárceles. Los hombres todo el tiempo reciben la visita, ¿no? De mamá, la esposa, las hijas, y en muchos casos pues ya no tienen a los familiares. Pero por otro lado, las mujeres que están privadas de la libertad, de repente ni siquiera reciben una primera visita en su primera semana encarceladas, ¿no? Casi siempre son las que están más abandonadas. Por ende, el tema de generar recursos económicos para sobrevivir adentro y por fuera es un tema vital que se tiene que transversalizar en todo momento en el tema de los derechos de las personas privadas de la libertad. No he avanzado la presentación, no crea que está trabada. A nosotros los defensores de derechos humanos nos dicen que somos defensores de delincuentes. Si bien, chicas y chicos y colegas, hay una línea delgada en el tema de la reparación del daño, porque hay gente en la cárcel que cometió delitos muy graves, el hecho es que, bueno, es muy polémico todo este tema de la reflexión. Si es una persona que violó a un niño, ¿por qué se le va a dar la vacuna? Si mató a una mujer, ¿por qué se le tiene que dar la vacuna o alimentos? En general, pues bueno, el tema es polémico, pero bueno, los derechos humanos tienen que ir parejos para todas y todos. Y el hecho de que una persona entre a la cárcel, pues por ende sus derechos no deben ser minimizados o pisoteados, salvo los derechos político-electorales. Ese tiene que ver con el que, pues, al momento de ingresar y se le dicta sentencia, no tienen su identificación, no tienen acceso a su identificación y menos a votar. Todo eso se va a reflexionar en la siguiente sesión, pero van a entender por qué todo esto va de la mano, los derechos político-electorales, el tema de los derechos socioeconómicos. Ahora, precisiones en el lenguaje. Por ahí dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, un segundito. Ya está. Aquí es muy importante de nosotros desde INSADE. Yo represento una asociación civil llamada INSADE, que desde INSADE originalmente éramos una asociación de derechos sexuales y reproductivos. Yo tengo 42, desde los 19 me dedico a esos temas, pero desde el 2013 le dimos un giro. INSADE se fundó en 2011. Desde el 2013 le dimos un giro porque conocimos un grupo de adolescentes en conflicto con la ley en el Centro de Internamiento para Menores de Tlaxcala, el CIMAED. Y a partir de ahí decidimos implementar un modelo que tiene que ver con contribuir a ejercer los derechos socioeconómicos de personas que estuvieron en la cárcel. ¿Y por qué comento todo esto? Porque lo que no se nombra no existe y desde el lenguaje tenemos que empezar a hacer un reconocimiento de derechos. Entonces, precisiones. Los menores de edad que entran al sistema de justicia para adolescentes no generan antecedentes penales. Entonces, por lo tanto, el lenguaje jurídico cambia. Al no generar antecedentes penales, los adolescentes no cometen un delito, cometen una falta, no están cumpliendo una sentencia, están cumpliendo una medida. Y por ende, cuando están en libertad condicional, el similar o el símil, cuando se trata de menores de edad, se le llama externación. Entonces, están tomando una serie de sesiones en este curso enfocado a derechos humanos de personas privadas de la libertad. Pues bueno, como ustedes verán, el título ni siquiera dice personas encarceladas o personas X, o sea, es que hay muchas palabras que no me gusta mencionar para hacer referencia. Ya desde el título del curso ya se está hablando desde un enfoque de derechos. Lo mismo aplica para referirnos a ellos. Porque con qué cara yo voy a exigir que tienen derecho a ejercer derechos político-electorales y yo les empiezo a decir los delincuentes, los convictos, los encarcelados. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje para empezar a hablar de derechos humanos y esto cruza con los derechos socioeconómicos. Ahora, por ende, tratemos de no utilizar en nuestro lenguaje presos, encarcelados, etcétera, etcétera. Lo que se utiliza coloquialmente en diferentes instancias de gobierno nacionales, organismos internacionales y organismos de derechos humanos es personas privadas de la libertad para adultos, jóvenes o adolescentes en conflicto con la ley. Y cuando ya salen de la cárcel, también el término haber cumplido su sentencia o medida es adecuado, pero lo más coloquial es referirnos a personas egresadas del sistema de justicia penal, en el caso de mayores, o personas egresadas del sistema de justicia para adolescentes, en el caso de menores de edad. Tratemos de evitar, sé que es complicado, tenemos toda una historia del pasado de que oímos adjetivos para referirnos a diversas poblaciones,
Y más porque es complicado tener una postura abierta, porque creo que todas y todos los que estamos conectados aquí hemos tenido una mala experiencia directa o indirectamente relacionada al crimen, ¿no? O sea, o nos han asaltado, o sabemos que han asaltado a alguien. Al equipo de INSADE hace años también nos asaltaron aquí en Tepito, un grupo de adolescentes, y entramos en un dilema de qué postura íbamos a tomar, si estamos defendiendo adolescentes. Qué feo que hayamos sido asaltados por adolescentes, ¿no? No hubo cambio de postura institucional, pero el tema es que sí es polémico tratar de hablar de derechos humanos cuando también tenemos antecedentes directo e indirectamente con el crimen, ¿no? Ahora, el tema de los derechos socioeconómicos, por ahí dicen, es que se están inventando nuevos derechos para las personas que están en la cárcel. Entran dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DECs. Ahora ya se les llama DESCA porque se incluyen incluye derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si no me recuerdo, entran dentro de la tercera generación de derechos humanos. Vemos algunos que le apostamos a que debería haber una cuarta generación de derechos humanos, que es la de los derechos sexuales y reproductivos. Pero aquí entra el tema de los derechos socioeconómicos, o sea, que abarquen, sí, todos los derechos socioeconómicos de las personas privadas de la libertad o cuando salen de la cárcel, están contemplados aquí en los DECs o en los DESCA, ¿no? Aquí yo no voy a entrar a decir que incluye el derecho al trabajo, el derecho a no sé qué, el derecho a no sé qué. La mejor manera de que ustedes vayan a entender cuáles son los derechos socioeconómicos de las personas privadas de la libertad o que salen de la cárcel es entendiendo cómo trabajamos desde INSADE y de dónde proviene nuestro modelo de intervención. Ahora, el tema de reinserción social o el concepto de reinserción social se ha manejado desde diferentes puntos de vista, ¿no? O desde diferentes posturas. El Banco Interamericano de Desarrollo lo define como un proceso que involucra todas las acciones tendientes a mejorar las condiciones con las que las personas privadas de la libertad enfrentarán al obtener la libertad, disminuyendo su riesgo de incidencia. ¿Qué quiere decir? De nada sirve que estemos buscando que cumplan una sentencia. Creo que hoy en día está errado el querer estar metiendo a la cárcel a todo el mundo por todo. La famosa prisión preventiva es una cosa que no debería estar ahorita. De hecho, hace poco hubo un accidente donde unas niñas murieron porque cayeron en una coladera porque no había una tapa y la tapa pues se la roban porque es acero y el acero se vende. Y sale la jefa de gobierno a decir, pues vamos a poner sanciones más rigurosas para que los que roben las tapas de acero de las coladeras pues tengan penas más densas en la cárcel. Aquí hemos estado también reflexionando varios colegas que la prisión preventiva no sirve para tratar de solucionar o reinsertar a la gente en la sociedad. O sea, tenemos que escarbarle que por qué las personas están cometiendo delitos. Hay un sistema aquí en el gobierno o a nivel nacional más bien, y latinoamericano, donde la condición del país está peor que nunca, ¿no? Entonces, sí, hay unas personas que te dicen que cometen delitos pues porque se les hace más fácil, pero muchas personas, sobre todo las que llegan a INSADE, es gente que en verdad pues nadie les daba empleo. No les daban empleo ya sea por su poca experiencia laboral, por la edad, porque eran morenos o porque cualquier motivo absurdo se les negaba el empleo. Llegó un punto en que pues se les negaba tanto el empleo que pues el delinquir era una opción. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de las cárceles no te dan las herramientas para que puedas emprender en libertad o generar recursos económicos o que vivas libre de discriminación o que sepas dónde denunciar actos de discriminación? Pues se van a enfrentar a ese mismo contexto que les orilló a delinquir. Y en el caso de mayores de edad, pues ya salen con antecedentes penales, ¿no? Entonces, y en el caso de menores, pues bueno, muchas veces entran a los 16, 17 y cumplen la medida ya siendo mayores de edad, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere el Banco Interamericano. ¿Cómo que genera un proceso para que cuando estén ahí afuera no se enfrenten a todo un sistema que les va a negar acceso a oportunidades y que les va a acarrear violaciones a sus derechos humanos? El derecho a la reinserción social está en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ya por el hecho de que esté en la Constitución, es el macro grande, o sea, no importa que haya leyes abajo que digan que no tienen derecho a la reinserción. Si ya la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que debe estar ahí, se está garantizando más bien, o el Estado debe garantizar el derecho a la reinserción social, se tiene que hacer.
¿no? Porque lo dice la Constitución. ¿Qué pasa si en una ley o norma no dice algo homologado a lo que dice la Constitución? Pues se mete un recurso de inconstitucionalidad, o en caso de que no reaccionen los congresos o el ente encargado de hacer el cambio en las políticas públicas, siempre recuerde que siempre el tema de derechos humanos tiene que tener el principio de progresividad. No podemos tener retrocesos, tienen que ir siempre en avanzada, hacer reconocimientos de derechos donde no lo estén. Hoy en día ya en las escuelas ya se permite que un estudiante hombre lleve el pelo largo, que las chavas en la escuela ya puedan llevar pantalón y no falda, pese a que dicen que estaba en el reglamento. Pues bueno, los reglamentos no pueden atentar contra los derechos humanos, tienen que modificarse, pues obedece mucho al principio de progresividad de los derechos. Y este es el tema con el derecho a la reinserción social. El hecho que no haya leyes específicas estatales, ya por el hecho de que esté en la Constitución, el Estado está obligado de generar las condiciones. Pero, por otro lado, a nivel internacional tenemos las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en toda acción de reinserción social que no esté resolviendo el Estado, pero que como sociedad civil la vayamos a hacer, tenemos que tener un marco de referencia para hacer una exigencia. Y supongamos que no hay evidencia, no hay investigaciones, no está en las reglas de Van Gogh, no está en la definición del Banco Interamericano, no esté vaya reconocida en la Constitución política. Basta con que haya un grupo de personas con quien documentemos que hay una violación a sus derechos humanos o una necesidad para que podamos exigir políticas públicas a favor de. Entonces, lo que no está en las investigaciones, lo podemos generar nosotros, y de ahí haber un nuevo nicho de oportunidad para ayudar a grupos poblacionales históricamente discriminados. Entonces, todo esto les sirve a ustedes de argumentos para que a lo que se vayan a dedicar o para lo que se estén preparando, pues les sirva a ustedes de herramientas. De hecho, INSADE es una asociación civil que depende de donativos, y a la hora que nos piden justificar los proyectos, nosotros nos basamos en todo lo que estoy diciendo y en algunas cifras que también van a venir a continuación. Ahora, esta es una gran herramienta, colegas, para evidenciar que los derechos socioeconómicos de las personas que están en la cárcel o privadas de la libertad no se están respetando ni adentro, ni por ende se les están dando las herramientas para que puedan ejercerlos ahí afuera. ¿A qué me refiero con todo esto? Este diagnóstico entra cada año la Comisión Nacional de Derechos Humanos a hacer la investigación sobre diversos elementos relacionados con el tema de la cárcel, sobre el tema de gobernabilidad, de estancia, Entonces, está muy padre porque no solo te hace como un comparativo nacional, sino por entidad federativa y por centro estatal, ya sea femenil o varonil, ¿no? De hecho, hay también evalúa también los reclusorios federales y las cárceles militares en un momento dado. Entonces, si ustedes entran al diagnóstico, se van a topar con este tema. ¿Cómo está a nivel nacional las cárceles? En general, en el diagnóstico de supervisión penitenciaria. En general tienen un 6.75, donde la calificación más alta es el verde, o como lo que está muy bien, por decirlo así. Digamos que lo intermedio es lo amarillo, que es la gran mayoría según este mapa, y lo rojo, pues es donde están de la patada o de la fregada. Cuando vamos desmenuzando este diagnóstico, hay una herramienta, hay una sección muy interesante donde ustedes pueden entrar a decir, miren, es que aquí en el punto 4, enfocado en el tema de reinserción social, aquí aparece que no tienen actividades productivas o de capacitación más bien. Entonces, estos son los elementos que evalúa el diagnóstico. Aspectos que garantizan la integridad, aspectos que garantizan la estancia digna, condiciones de gobernabilidad. En este punto 4, que justo está en rojo y que a la derecha pueden ver cómo están a nivel nacional las calificaciones, ahí es donde INSADE agarra muchísimo la justificación de la importancia de invertir en proyectos sociales que contribuyan al ejercicio y cumplimiento de los derechos socioeconómicos de personas privadas de la libertad o que ya están egresadas del sistema de justicia penal. El punto 5 que evalúa también este diagnóstico tiene que ver con grupos específicos como población LGBTI, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven en el punto 4, enfocado en la reinserción social del interno, que a mí no me gusta esta palabra, pero bueno, vean todas las calificaciones. ¿Qué quiere decir?
que, por ejemplo, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz hacen pocas acciones enfocadas en la reinserción social del interno. Esta sección 4 tiene subsecciones, que eso también nos permite desmenuzar más las calificaciones negativas que arroja el diagnóstico de supervisión. Y fíjese que es contrastante porque se supone que cada año los reclusorios se certifican en una certificación internacional llamada la ACA. Lo hace un organismo internacional enfocada en pues, certificar a las cárceles que estén cumpliendo con los estándares internacionales en materia de reinserción social y respeto de derechos humanos. Y salen a presumir las autoridades que todos cumplen con el ACA y que fueron recertificados y que no sé qué. Pero pues cuando se compara estas calificaciones de la CNDH, que ahí sí todavía es algo autónoma en el tema de diagnóstico de supervisión penitenciaria, pues tenemos ese contraste, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cárceles aplican un enfoque de derechos cuando saben que viene la certificación ACA, o qué onda con la certificación ACA, o es una simulación la certificación, etcétera, etcétera, o en verdad son tan crueles y duros los datos de la CNDH y ahí hay mucho de dónde reflexionar. Entonces, cuando ya desmenuzamos el apartado 4 enfocado en reinserción social, vienen varias actividades o varios rubros. Como verán, llegan hasta el 32. Yo me especifico exactamente en el 28, que es donde yo le doy más, o desde INSADE le damos más relevancia a la justificación de por qué debe haber inversión en proyectos sociales enfocado en el ejercicio de los derechos socioeconómicos de esta población. Entonces, si se dan cuenta, las calificaciones iban hacia amarillo. Lo desmenuzamos a reinserción social y la mayoría amarillo. Pero cuando ya nos vamos al punto de actividades laborales y de capacitación, vean, casi todo rojo. ¿Qué quiere decir? Esta encuesta es del 2019, el COVID estaba por comenzar. Yo les puedo asegurar que cuando veamos el diagnóstico 2020-2021, los colores van a estar peor que nunca, porque pues con el tema del COVID, pues en las cárceles se prohibieron las visitas conyugales, familiares, de asociaciones civiles, y por ende pararon muchas cosas. Entonces vean cómo se van cambiando los colores, ¿no? Entonces, de un 6.5 a 6.75 nacional en los 5 rubros, cuando vamos desmenuzando el punto 4 de reinserción social y lo enfocamos en actividades laborales que se supone que son las vitales para que al salir puedan ejercer sus derechos socioeconómicos, nos damos cuenta que en verdad no están haciendo nada o están haciendo muy poco. Y Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León y Tlaxcala están haciendo cosas interesantes, lo cual sí lo corroboramos porque INSADE tiene presencia en Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León y Tlaxcala. Lo vemos ahí en el tema de cárceles, ¿no? Esto no evalúa cómo está el tema en los centros de internamiento. Entonces, para que no vayamos a confundir. En los centros de internamiento, sí hay un diagnóstico específico de la CNDH, donde pues dicen que sí están cumpliendo y ahí tienen más cuidado en qué se cumple y no se cumple porque se trata de menores de edad. No solo se trata de adolescentes que están en internamiento o en externación, sino se trata también de menores de edad. Y cuando se trata de menores de edad, se tienen mayor cuidado en que deben estar cumpliendo con todos los estándares. Esto, repito, el diagnóstico de supervisión es para el tema de adultos. Entonces, si ustedes ven, también evalúa actividades educativas, deportivas, pero para efectos de derechos socioeconómicos, el punto 28, que está en la sección 4 de reinserción social del interno, es el que nos importa a nosotros, ¿no? Ahora, porque es vital reflexionar sobre los derechos socioeconómicos. No basta con decir que tienen derecho al empleo y ya. Desgraciadamente, pese a que la Suprema Corte dijo que es discriminatorio pedir una carta de antecedentes no penales, todavía por ahí hay algunos recovecos en la Ley Federal del Trabajo que le permite a ciertas empresas y tal vez gobiernos pedir la carta de antecedentes penales. Hoy en día no se debería pedir. Ya hay empresas en Jalisco que no la piden, Manpower ya no la pide, Coppel ya no la pide. Pero pues, ¿qué pasa cuando tú logras insertarte en un centro de trabajo y supongamos que no te piden la carta de antecedentes penales? La mayoría tiene que ir a firmar de manera mensual o bimestral, dependiendo, pues que ir al toxicológico, que firmar que está cumpliendo con todo lo que le dictó el juez en la libertad condicional.
Y llega un punto y pónganse en el lugar del patrón. Pues supongamos que en el centro laboral no te piden la carta, pero obvio tú preguntarías, ¿a qué vas cada mes que me pides permiso el mismo día de cada mes para faltar? Es obvio que de repente va a haber un cuestionamiento. Es como con las personas que vivimos con VIH, ¿no? Que de repente cada mes o cada 2 meses tenemos que ir al médico y algunos tienen que pedir permiso en el trabajo para poder ir a visita de seguimiento. Llega un punto en que les pregunta por qué siempre cada mes piden permiso en el mismo día para poder y acudir al médico. Entonces, un primer obstáculo para poder ejercer los derechos socioeconómicos es este tema, la carta de antecedentes penales. Por eso la gran mayoría prefiere emprender por su propia cuenta un micronegocio o entrar en un pequeño centro laboral enfocado en estos micronegocios como fonda, mini restaurante, etcétera, etcétera, para evitar este trámite o este tema de la carta de antecedentes. Ahora, hablábamos con Coppel hace unas semanas, y Coppel nos decía algo interesante. Nosotros pensábamos, Daniel, que quitar como requisito la carta de antecedentes penales era el reto principal, y no, ya que lo hicimos, el siguiente reto es cómo nuestros requisitos laborales se adaptan al promedio de la escolaridad, por ejemplo, que tienen muchas personas que están en la cárcel. Hoy en día la escolaridad mínima que te piden en un empleo es la prepa, ¿no? Antes era la secundaria, hoy es la prepa. Pues la gran mayoría de las personas que están dentro de las cárceles tienen la secundaria. Entonces, el tema no es que solo las empresas dejen de pedir la carta de antecedentes penales, sino cómo de repente los requisitos son accesibles para las personas. Y nos preguntaban algo interesante, ¿a qué nivel se debe quedar la información en el área en una empresa si sabemos que alguien salió de la cárcel? Le digo, a ver, si tu interés es que la empresa no discrimine desde abajo, desde el área de recursos humanos, porque contratar a una persona que salió de la cárcel, pues ni lo preguntes. ¿A qué lo preguntas? Si tu objetivo es no contribuir a la discriminación y ser incluyente, bla, 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 ¿de qué te sirve a ti tener el dato de que si estuvo o no en la cárcel? Ahora, si ya lo tiene que preguntar por política, pues que de preferencia se quede a nivel de recursos humanos, ¿no? Pero lo ideal sería que no lo pregunte. Ahora, esa es una burocracia, o un tema más bien más allá de no es burocracia, es un tema y un gran obstáculo. El otro obstáculo, y seguramente lo van a reflexionar en la siguiente clase, es sobre los derechos político-electorales. Cuando a una persona ya le dictan sentencia, en automático sus derechos político-electorales se ven anulados. ¿En qué sentido? No pueden tener su credencial de elector, por ende no pueden votar, ni ser votados, pero esto no aplica con las personas que, el tema de votar no aplica con personas que aún no tienen sentencia. Ahorita se está reflexionando sobre el tema de que por lo menos tienen que tener una identificación, y a esto vamos con este tema. Muchas personas cuando salen de la cárcel no tienen su credencial de elector, y para poder pedir empleo se requiere la credencial de elector. Hay otras identificaciones oficiales como pues el pasaporte, pero para tramitar el pasaporte te piden tu identificación oficial. La cédula de identidad postal sirve en algunos casos, por ejemplo, el Instituto de Reinserción Social para el programa de las becas de impulso laboral o de apoyos o de seguro de desempleo, sí les aceptan la cédula de identidad postal, pero no es una identificación oficial reconocida. Entonces, no se van a poder ejercer los derechos socioeconómicos cuando ellos salgan de la cárcel si al salir no pueden tener su INE. Y el INE no solo es esencial para el empleo, es para poder identificarse, acceder a un programa social. Vaya, muchas gentes que salieron de las cárceles, personas que salieron de las cárceles, no pudieron vacunarse con el COVID, pues porque no tenían su identificación para identificarse a la hora de que llegabas al tema de la vacuna. Entonces, ahorita lo que se está buscando es que las personas desde que antes que salgan de la cárcel ya tengan una identificación oficial para que al salir ya puedan ejercer sus derechos socioeconómicos en el sentido de, a ver, hay un programa social, voy a postular en lo que yo encuentro un empleo. Hay un seguro de desempleo, pues el INE es vital para que yo pueda acceder al seguro de desempleo. Hay una oportunidad de chamba, ya tengo una identificación para que me puedan contratar. O para que pueda acceder a un programa social enfocado en el autoempleo o en generar experiencia laboral. Entonces, ese es el gran problema en ese sentido. O sea, los dos grandes problemas, hay otros para que puedan ejercer sus derechos socioeconómicos las personas cuando salen de la cárcel.
Nosotros desde INSADE estamos centrando más nuestros esfuerzos en personas ya en libertad condicional o en externación o ya liberadas o que ya cumplieron su sentencia. Ya hay muchísimos colegas trabajando adentro de las cárceles y decidimos focalizar nuestra respuesta hacia afuera. Entonces, la mejor manera de que ustedes puedan comprender cómo contribuimos a que nuestros beneficiarios puedan ejercer sus derechos socioeconómicos es que conozcan un poco cómo lo hacemos. De nada sirve que yo les diga qué dice el libro del Instituto de Reinserción, qué dice la CNDH, qué dice fulanita, perenganito. Qué mejor que la experiencia. Entonces, les decía hace poco que INSADE en el 2011 le dio, nos fundamos en 2011 y en 2013 le dimos este giro al tema de la cárcel. De hecho, nuestro anterior logotipo no era así, era el símbolo de la interculturalidad, porque en nuestro enfoque de derechos sexuales y reproductivos implicaba que transversalizáramos la interculturalidad en nuestras estrategias, porque no es lo mismo hablar de prevención de VIH con jóvenes que hablar con jóvenes indígenas, ¿no? O jóvenes de la ciudad. Entonces, cambiamos el logotipo a raíz de que estuvimos dialogando con adolescentes en conflicto con la ley de Tlaxcala. Y de la mano de estas poblaciones, creamos un modelo de intervención que responde a sus necesidades de reinserción. O sea, ellos nos decían, están muy padres tus pláticas de derechos sexuales, pero queremos generar ingresos económicos estando adentro y cuando ya estemos afuera. Entonces, nosotros de la mano de ellos validamos un modelo de intervención que está enfocado en generar capacidades para que puedan generar sus propios recursos económicos. El modelo se llama Hecho en Libertad, es un sello ahí que se creó de la mano de una consultora y nosotros, porque todas estas acciones que generamos con ellos parten desde el enfoque de yo hice todo esto en libertad, pensando en mi libertad. Entonces, algo que tiene este modelo es que responde a las necesidades de reinserción expresada por los beneficiarios. Entonces, colegas, para poder hacer exigibles y justiciables los derechos socioeconómicos de personas privadas de la libertad, tenemos que incluirles. No es porque yo considere, es que ellos deben ir a la escuela, es que deben ir a trabajar, es que deben esto, es que deben lo otro, es que deben acá. Porque aparte, el ejercer derechos socioeconómicos no es así de fácil. Va de la mano con cosas paralelas que ahorita lo vamos a expresar en la fase 1 del modelo porque nos dimos cuenta que era vital atender temas que pudieran trocar su reinserción antes de enseñarles a emprender en libertad o enseñarles a trabajar o darles las capacidades necesarias que en la cárcel o en el centro de internamiento no les dieron. Entonces, a modo de tweet, es así que generamos estrategias de reinserción social y autonomía económica en personas egresadas del sistema de justicia penal. Entonces, tiene 4 fases que las voy a explicar y porque tenemos tiempo, para que entiendan por qué este modelo de intervención contribuye al ejercicio de los derechos socioeconómicos de esta población. No es el gran modelo que resuelve todos los problemas, es un modelo más que contribuye y que abona a toda la gran gama de personas que cada año salen de las cárceles y que, como lo vieron en las calificaciones, el gobierno no les está capacitando ni ayudando en nada. Y ahora con el tema del COVID, salió la ley de amnistía federal y estatales, que su objetivo era despresurizar las cárceles, que salgan gente que no tienen sentencia y llevaban años, gente con padecimientos crónicos, gente que es adulto mayor. El tema es que empezaron a liberar después de trabas burocráticas, porque tampoco fue tan fácil las liberaciones, pero cuando se lograba salir, pues resulta que pues Dios te bendiga, ¿no? Pues ya te libero, pero ¿y? Ni siquiera había un enlace, una red de apoyo, una canalización oportuna para que pudieran ayudarles a generar capacidades y pudieran ejercer sus derechos socioeconómicos, ¿no? Afuera. Entonces, les decía hace ratito que no es solamente enseñarles a trabajar y que aprendan en libertad y que aprendan a hacer un currículum y que aprendan un oficio, no. Hay temas que si no se atacan o si, más bien más que atacar, si no se atienden de primera mano o de manera paralela, la reinserción nunca va a llegar y por ende el ejercicio de los derechos socioeconómicos no va a llegar. Entonces, a ver, aquí, por ejemplo, es muy importante para nosotros trabajar temas de valores relacionados a la empatía, el trabajo en equipo y la solidaridad. Es por ello que, por un lado, cuando lo consideramos oportuno y dependiendo del perfil poblacional, enseñamos deportes de combate. Hay una creencia absurda de que si enseñamos deportes de combate a personas que están en la cárcel, les vamos a enseñar a golpear.
No, al contrario, los deportes de combate hacen que mediten mejor el inicio de un pleito, meditan mejor la toma de sus decisiones, perdón, y aprenden a resolver conflictos de manera más asertiva, no a la de ahí se va, ni de órale, ni vamos a ver, y me viste feo y vamos a partirnos la cara, no. Por un lado, eso nos permite ayudar a que generen valores para que puedan trabajar en equipo, generar empatía, frustración ante el estrés, bla, 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 pero también para que puedan bajar sus niveles de ansiedad, porque por temas también de sobrevivir dentro de las cárceles, pues muchas veces los actos de violencia tienen que estar a la orden del día. Entonces, algo que quiero que también se den cuenta es en las fotografías, ¿no? No tenemos el círculo censurador, tratamos de que aparezcan sonriendo, que estén justo ellos haciendo sus propias acciones de reinserción y que no se vea como una población tutelada por nosotros, sino que más bien las estrategias las estemos construyendo en las manos de ellos. Entonces, decía aquí adelante que también les informamos sobre temas relacionados a no discriminación, derechos humanos, renovación del INE, reducción del consumo de sustancias, VIH y violencia. ¿Por qué? Nosotros justamente el jueves es el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, de la respuesta contra el VIH, perdón, y vamos a ir a dar pláticas al Instituto de Reinserción sobre prevención de VIH. ¿Por qué? Y es una realidad y no hay que asustarnos en pleno siglo y en pleno 2022, pero dentro de las cárceles suceden encuentros sexuales entre mujeres y entre hombres. Independientemente de qué orientación sexual tengan o no, están teniendo prácticas sexuales y nuestro deber es informarles. Entonces, por ende, cuando llegábamos a entrar o cuando ya están fuera, nuestro deber es informarles sobre infecciones de transmisión sexual y temas de VIH para que puedan ir a hacerse la prueba de manera oportuna. De hecho, nosotros tenemos estas jornadas de detección oportuna de VIH y sífilis que están dirigidas a estas poblaciones porque nos interesa muchísimo que sepan su estado de salud con respecto a infecciones de transmisión sexual. No basta con que les demos talleres de prevención de VIH, de prevención de violencia, si esto no va acompañado de materiales informativos como aquí abajo, y que estos talleres, lección, por favor, ellos sean quienes reflexionen sobre sus diferentes problemáticas. Aquí no cuenta de que se sienten y les pongamos un PowerPoint, la información ya la tienen. Es simplemente que nosotros les orientemos para que homologuen la información y puedan generar mejores procesos de reflexión trabajando en equipo, más allá de que, es más, está demostrado, ¿eh? No hay procesos de formación si uno se sienta a escuchar nada más y ver un PowerPoint de 10,000 palabras. El tema es esto, generar procesos presenciales y virtuales donde no saturemos un PowerPoint, sino mostremos ejemplos más claros, más reales, acompañados de imágenes. Entonces, aquí vemos a las señoras y a los muchachos practicando Lima Lama, trabajando en equipo. ¿Y por qué es importante el tema, por ejemplo, de violencia y reducción de daños en el consumo de sustancias? Muchas mujeres que están dentro de las cárceles fueron obligadas a transportar droga. Al salir de la cárcel va a tener que volver a su comunidad seguramente y se va a enfrentar a ese entorno donde o algún extraño, un familiar o la misma pareja, si es que todavía está ahí, la habrá orillado a delinquir, ¿no? O hay casos donde están las mujeres haciendo la limpieza, por ejemplo, o estaban en un lugar y van y arrestan a alguien y por el hecho de que estuvieron ahí o limpiando o haciendo un trabajo para el que fueron contratadas, las detienen argumentando que son cómplices del mismo delito del que fueron a detener. Y ahí lo importante es hacer es aplicar la perspectiva de género a la hora de hacer como el tema de enjuiciar o establecer o deslindar responsabilidades. Porque hay muchas mujeres allá adentro que dicen, pues yo estaba haciendo la limpieza, es que a mí me contrataron y de repente llegaron, detuvieron a mi patrón o a los patrones y a mí me detuvieron acusándome de complicidad y no quisieron escuchar de que pues yo no tuve nada que ver porque yo solo estaba ahí en el momento equivocado, por decirlo así, ¿no? Entonces, es importante que antes de enseñarles a trabajar, les demos todas estas herramientas, porque en el tema de violencia, de nada va a servir que les enseñemos a trabajar si van a volver a los círculos de violencia de los cuales ellas fueron reclutadas u obligadas. De nada va a servir que les enseñe a trabajar si ya traen un consumo de moderado o problemático de sustancias. Nosotros el enfoque que damos del tema de drogas es desde el enfoque de reducción de daños.
porque literal nos llegaban en vivo a los talleres, ¿no? Nos llegaban en vivo, temblando, highs, hasta el full. La oficina, para llegar a la oficina hay que cruzar 2 avenidas grandes, ahí en el Metro Deportivo Oceanía, en Ciudad de México, aquí en Ciudad de México. Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, el ejercicio de los derechos socioeconómicos no basta con que les enseñemos a trabajar. Tenemos que enseñarles, darles herramientas para que puedan denunciar actos de discriminación, darles herramientas para que aprendan a identificar actos de violencia, puedan apliquen el enfoque de reducción de daños en el consumo de sustancias. Entonces, todo esto lo hacemos de la mano de ellas y ellos, donde se les ve participando, dialogando, escribiendo, y bueno, pues las jornadas de detección las hacemos también a adolescentes, aquí son adolescentes menores de edad. Nosotros hemos estado dando pláticas en línea a adolescentes en conflicto con la ley en internamiento y han sido varias sesiones relacionadas a embarazo, VIH, drogas, todo eso. Y la última sesión es enfocada en no discriminación y ellos nos preguntan, pues, ¿yo como menor de edad puedo denunciar actos de discriminación? Claro que sí. Independientemente si estuviste en conflicto con la ley, hoy en día un menor de edad puede denunciar. Ahora, bueno, el tema de los derechos socioeconómicos también tiene que ir acompañado del trabajo con niñas y niños que nacieron en prisión, porque algunas de las beneficiarias o beneficiarios son papás y mamás o mamás, o están ejerciendo sus derechos maternales o paternales, y bueno, pues tenemos que buscar la manera también de que cómo pueden ir a trabajar y saber que sus hijos están bajo el cuidado de alguien responsable o dónde pueden dejar a sus hijos. Ese va a ser todo un tema. Y nosotros estamos ya empezando a trabajar una metodología para, por lo menos no darles una guardería, pero sí por lo menos trabajar con sus hijas o sus hijos en las tardes. No nos va a dar la vida para estar en todos los estados ahora, pero por lo menos darles herramientas de empoderamiento, de autoestima, de trabajo en equipo mediante los deportes de combate o el fútbol, ¿no? Bueno, esos talleres, toda estrategia, colegas, enfocada en enseñarles a trabajar, tiene que ir acompañado de todo lo que les comento, pero también sobre estos 2 temas. ¿Qué hago si me discriminan por mis antecedentes penales para cuando acceda a un empleo? La presidenta del COPRED, del Consejo para Prevenir la Discriminación de Ciudad de México, Geraldine, me dijo, oye, pues si tus beneficiarios de repente son discriminados por antecedentes penales, mándamelos. Aquí les ayudamos a meter la denuncia. El tema es que luego la cultura de denuncia no es muy común en ellas y ellos porque, pues bueno, no tienen confianza en las instituciones, de repente fueron encarcelados de manera injusta y por ende también ahí no confían tanto en las instituciones. Y bueno, el otro tema es eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no tengo mi INE y no puedo acceder a un empleo formal? ¿Cómo le hago? Ya estamos participando en diversas mesas de trabajo para poner el tema sobre la mesa y estamos por terminar una guía que se llama la guía de la reinetificación por el tema del INE, donde vamos a empezar a dar herramientas a personas que salieron de la cárcel y a colectivos que trabajan con ellos para que sepan cuál es la ruta correcta. Porque, ¿qué creen? El problema no es el INE. El INE tiene todo el protocolo. El problema es a la hora que llegan con los funcionarios. Ahí es donde reciben tratos diferenciados, les ponen nuevas trabas, porque pues para renovar el INE, pues llegan con el oficio de liberación, entonces ahí cuando hay una diferencia entre los funcionarios. De hecho, gracias al Fondo Global de Derechos Humanos, estamos por ya arrancar una serie de capacitaciones, ya estamos trabajando en otras estrategias, pero vamos a empezar a hacer una serie de capacitaciones y terminar un manual para poner ese tema sobre la mesa, ¿no? El tema de el ejercicio de los derechos político-electorales, no solo está el tema adentro de la cárcel, sino la importancia de poder ejercerlos ahí afuera. Y el tema de ejercer los derechos político-electorales no solo es que tú puedas votar o ser votado, sino también por el tema de que pues necesito mi identificación para poder acceder al empleo, programa social, etcétera, etcétera. Y esos son 2 temas que que truncan casi siempre el ejercicio de los derechos socioeconómicos. Ahora, ya una vez que pasamos la primera fase, me prolongué con esta, pasamos a la fase 2, donde ya les enseñamos a trabajar. Hay como 2 niveles, ¿no? Donde hay, y aquí es un tema también del ejercicio de los derechos socioeconómicos. Hay personas que van a querer trabajar en un pequeño centro laboral y otros que van a querer emprender por su cuenta. Y eso es muy importante porque ahora con el COVID tuvimos 2 broncas. ¿Cómo no fomentamos discriminación para poder capacitar a todos por igual?
de tal manera que no se vea truncada la reinserción social o su proceso de reinserción. Entonces, por un lado tuvimos que hacer una estrategia para que el equipo se cuide y nos cuidemos. Entonces, para aquellos que no estaban digitalizados y no tenían acceso a internet o no sabían usar la computadora, porque también damos clases de computación, hicimos una estrategia presencial, donde iban lunes, miércoles, viernes, en grupos separados, digo, en espacios separados, bla, 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 para que no se sintieran discriminados aquellos que no podían acceder a nuestro programa, solo por el hecho de no tener internet. Y por otro lado, hicimos un programa en línea para aquellos que sí tenían oportunidad de conectarse desde casa, que sí sabían utilizar la computadora. Entonces, las estrategias para poder fortalecer los derechos socioeconómicos de las personas que estuvieron en la cárcel tienen que tener este enfoque. ¿Qué hago con los que no saben utilizar la computadora? No todo es digitalización. ¿Qué hago con los que sí saben utilizarla? Porque aparte esta población no pudo parar, es población que no pudo quedarse en casa, tuvo que estar trabajando todo el tiempo, buscar la manera de generar ingresos y no pudieron parar por el COVID. Entonces, aquí en ese sentido, también tenemos que generar la estrategia para aquellos los que querían trabajar en el centro laboral y los que se quieren autoemplear. Entonces, por un lado, para los que quieren autoemplearse, les damos diversos talleres sociolaborales enfocados en elaboración de cremas y jabones, serigrafía, cocina, artesanías. Son actividades productivas que ellos y ellas identifican como potenciales. Recuerden, una primera clave es construir las estrategias con ellas y ellos. Capaz que yo decía, no, tú debes de aprender plomería. ¿Y qué tal si la plomería no es lo de ellos o lo de ellas? Entonces, siempre tenemos que establecer las estrategias de capacitación también de tal manera que sean atractivas para ellas y ellos y que puedan ser comercializables. Y en verdad, hemos tenido experiencias, también damos bisutería, que cuando terminan de hacer su crema, su jabón o su bisutería o su playera serigrafiada y lo suben a su estado de Instagram o de WhatsApp, ya empiezan a hacerles pedidos. Me gusta, quiero uno, ¿y cuánto me lo vendes, no? Y desde ahí todavía ni terminan el proceso de formación sociolaboral cuando ya están empezando a tener clientes, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Ahora, la foto de arriba es de unas chavas que estaban en un albergue y bueno, pues cumplen un poco el perfil porque también mucho de nuestro trabajo es con personas en contextos de violencia o que viven en contextos donde hay delitos o en colonias con altos índices de delincuencia. La foto de abajo es de Santa Marta, Catitla. Entonces, estos son por un lado los talleres para los que quieren emprender por su cuenta, aprender oficios o actividades productivas. Pero por otro lado, esta es la estrategia para aquellos que quieren certificarse y trabajar en un pequeño centro laboral. Por un lado, o los certificamos como auxiliares de cocina o auxiliares de serigrafía, o en su momento, tengo que actualizar esta diapositiva, antes los certificábamos como auxiliares de mecánicos de bicicletas. Esto es para aquellos que querían ir a trabajar a un pequeño restaurante, trabajar en un lugar donde reparan bicicletas o venden bicicletas, o en el tema de serigrafía, que pues siempre es una actividad productiva, pues como aprendiz de serigrafía. Ahora, ya que les dimos las habilidades de no discriminar. Dani, antes de que pasemos ya a la fase 3, tenemos una manita levantada y tenemos algunos comentarios en el chat. Es que no te aparecen por las diapositivas. ¿Te gustaría que diéramos ahorita lugar a las preguntas y comentarios o esperamos a que acabes la exposición? Me gustaría que fuera al final porque me voy a desviar y les prometo que voy cerrando porque justamente sí hay mucho interés, entonces creo que podremos dedicar un buen rato a preguntas y respuestas. Denme 10, 15 minutos más, porfa. No te preocupes, Dani. Inspirado. Entonces mantengan su manita levantada las personas, por favor. Voy a ir tomando nota para, en orden, ir dando la palabra ahorita que Dani termine, ¿vale? Sobre todo porque creo que todo esto va a generar un debate interesante, entonces mejor así, terminen de escuchar. Porque esa es otra cuestión, chicos, o sea, el tema de hacer diplomados, cursos de especialización, es que conozcan diversas posturas, diversos procedimientos, diversas normas, diversas formas de trabajar. Aquí el tema es que conozcan, desde este punto de vista de mi trabajo y de esta sesión que me invitaron a facilitar, es que vean cómo lo hacemos, o sea, sí, ahí está la teoría. La teoría ayuda muchísimo, pero qué mejor entendimiento, qué mejor para comprenderlo y todo, que pues ya viendo cómo lo ponemos en marcha nosotros, porque otros colegas se dedican también a eso, y luego los donantes nos dicen, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué te hace diferente a los demás colegas? A nosotros lo que nos hace diferente es que el modelo proviene de las mismas poblaciones. 2,
que vienen de manera voluntaria. O sea, aquí nadie viene obligado por un juez, nadie viene aquí de que, pues si no entras, regresas a la cárcel, nada que ver, todo es voluntario. Penúltima fase. Aquí ustedes dirán, ya me enseñaron a identificar actos de discriminación, a identificar actos de violencia, reducción de daños de drogas, ya me capacitaste para que yo pueda emprender por mi cuenta o para que me puedan contratar en un centro laboral. Pero todo eso, ¿cómo se potencializa también? Para los que quieran autoemplearse, les damos talleres de emprendimiento para que pueda traducirse en una propuesta de micronegocio y que puedan venir a pedir un crédito accesible. Los créditos más accesibles son los que ofrece el gobierno, los gobiernos municipales o estatales, aunque cada vez más hay una tendencia de financiar a emprendedores con mayores recursos, privilegiados, por decirlo así, pues porque no le veo otra palabra. Y por otro lado, para los que quieren trabajar en un centro laboral, les damos talleres con Fundación Manpower de pues, cómo elaborar tu currículum, cómo presentarte una entrevista, cómo aprender a utilizar determinadas herramientas digitales para que, pues diga, sí sé usar la computadora, sé utilizar el correo, sé utilizar las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los chavos que ven es cuando están aterrizando su propuesta de negocio. De hecho, tenemos manuales de emprendimiento enfocados en ellas y ellos. Está en nuestra biblioteca de INSADE. Y vean la creatividad, ¿no? Del lado derecho de los chavos. Ahí es cuando, aquí es curioso porque en emprendimiento tienen que presentar un pitch de 3 minutos. Entonces, ensayan el pitch, lo presentan ante a un panel de expertos, que es donde casi antes del COVID hacíamos esto, y donde casi siempre en el panel de expertos procurábamos que estuviera algún representante de una dependencia de gobierno enfocada en financiar emprendedores para que viera de viva voz los emprendimientos. Del lado derecho es Tlaxcala, del lado izquierdo es Estado de México. Y, por ejemplo, aquí fue en Tlanepantla y la señora que ven abajo del lado derecho tomando una foto es alguien del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Entonces, de repente también les llevamos a que conozcan para que no solo sirvan de referencia o vinculación, sino para que vean que de repente es muy complicado ser tan estrictos con los requisitos, porque hay diversos perfiles que requieren un poco de flexibilidad para que puedan emprender desde cero. Nosotros habíamos intentado integrar créditos a esta población, pero bueno, es todo un tema y nos iba a desvirtuar de nuestro objetivo principal. Y algo que hemos aprendido en esto, que para el ejercicio de los derechos socioeconómicos, es que no basta con que les enseñemos a emprender, a vincularles un crédito. Tienen que manejar productos financieros. Y es así que les enseñamos a que les ayudamos a que accedan a un producto financiero enfocado en estos dispositivos para que pues estén al corriente, ¿no? O sea, estos son para los que emprenden por su cuenta. Pues acepto efectivo y acepto tarjeta de crédito. Entonces, estos dispositivos les sirven como para incrementar su propuesta de valor de su micronegocio y procuramos que siempre vaya un representante de la empresa o de los representantes de ventas para que les enseñen a utilizar los dispositivos. Nosotros hemos vendido productos con causa y nos ha ido muy bien cuando ofrecemos el pago con tarjeta. Ahora, estos manuales de emprendimiento están en nuestra página de internet. De hecho, está por ser renovada. El 8 de diciembre es nuestro aniversario 11. Esperemos que podamos ya renovarla. Digo, ya está la página. Esperemos que ya para ese entonces ya esté la nueva versión. Pero todo esto, así como los talleres de VIH van acompañados de materiales, condones, los de violencia por materiales, viene acompañado de materiales, también los talleres de emprendimiento va acompañado de material. También se les da materiales cuando se habla de temas de currículum, entrevista y todo eso. Y algo, chicos y chicas, y ya para ir cerrando un poco, porque me interesa mucho conocer su opinión, algo que nos dimos cuenta es que 5% de nuestras beneficiarias son emprendedoras sociales. ¿A qué me refiero? No lo veíamos venir. Les comentaba en un principio que muchas mujeres al salir de la cárcel, pues son abandonadas, no tienen una red familiar inmediata, por lo tanto, entre ellas generan sus redes de apoyo. Y estamos viendo que a través de sus micronegocios se vuelven proveedoras de productos y servicios entre ellas, son un referente de ellas para desahogarse, para apoyarse entre ellas o hasta para darse empleo. Es así que con el apoyo de Citibanamex y Coppel, estamos nosotros fortaleciendo micronegocios encabezados por mujeres que salieron de las cárceles. Recuerden que, bueno, el promedio de vida de una MIPYME o un emprendimiento en México es de 2 años. Queremos que se rompa esa barrera también con esto y pues estamos focalizando mucho nuestros esfuerzos justamente en fortalecer
no solo en incubar micronegocios, sino en fortalecerlos. Sí, tenemos gente que quiere trabajar en un pequeño centro laboral, pero eso es un 20%. Este manual también está en nuestra página de internet y no lo veíamos venir. En verdad, estamos sorprendidos con eso. Por último, tratamos de monitorear cuántos siguen en libertad, cuántos siguen con el micronegocio, cuántos se incrementaron los ingresos a partir del micronegocio, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra fase de seguimiento, que es lo que nos da como el realce de decir cuál es el impacto que tenemos en INSADE, ¿no? Tenemos una cobertura regional de 7 ciudades. Lo ideal sería que estuviéramos en todas las partes del país, pero no se puede por temas de recursos. Pero actualmente estamos ya en 7 ciudades. Estamos viendo que también nuestros beneficiarios se vuelven ejemplo a seguir. Tenemos a Carlos abajo, del lado derecho, de la playera roja, que él fue un beneficiario nuestro y ahora está dando clases de vez en cuando a adolescentes en conflicto con la ley. Arriba del lado derecho, Luis, fue uno de nuestros casos muy interesantes porque de tener una de las medidas más largas, pasó a ser un promotor de la reinserción social, y ahí está con Josefina Vázquez Mota dialogando en la Comisión de Niñez y Senado, ¿no? Tenemos emprendedoras del lado izquierdo que están apoyándose entre ellas y generando sus propias redes de apoyo, pues porque tampoco nosotros podemos tutelarles todo el tiempo, ¿no? Llega un punto en que tenemos que soltarles. Llevamos más de 6,500 beneficiarios, en su mayoría son hombres, obviamente. A nivel nacional, el poco más del 5% está conformado por mujeres. La estadística dice que las que menos reinciden son las mujeres. Y bueno, el 85% encabeza un micronegocio y pues 5% se han vuelto en micronegocios sociales. Y bueno, de nuestro universo está casi siempre conformado por personas poblaciones históricamente discriminadas. Entonces, imagínense, el estigma de haber salido de la cárcel. Imagínense, soy mujer que estuvo en la cárcel, súmele que fue mujer, es mujer transgénero, indígena, se van sumando una serie de vulnerabilidades que ya de por sí el hecho de haber estado en la cárcel ya los ponen en desventaja. Imagínense cuando es alguien que, pues, que forma parte de estos grupos históricamente discriminados. Toda esta estrategia de reinserción social y enfocada en autonomía económica o derechos socioeconómicos ha sido premiada y reconocida. La verdad que estamos muy contentos porque no pensamos del crecimiento que pudiéramos tener. Y para ir cerrando, no sé por qué se puso este título, pero yo siempre he pensado, nosotros usamos mucho esta frase: segundas oportunidades son posibles, yo emprendo en libertad. Y vean aquí al Carlitos y a Luis ahí posando porque hicieron un pie en nuestros talleres de cocina, y esos pies pues los hicieron, los vendieron y les sirve para emprender por su cuenta. Pero justo es eso, ¿no? Que sí, algunos cometieron un delito. Nosotros trabajamos con personas con delitos menores, pero el hecho de que ya esté pidiendo esta segunda oportunidad ya nos da a nosotros como este respeto desde el momento que entren a INSADE, ayudarles a generar estas estrategias de reinserción con ellos, ayudarles a que ejerzan sus derechos socioeconómicos, ¿no? Para cerrar, ¿dónde pueden ustedes decir, a ver, yo me quiero dedicar a esto y cómo yo justifico la importancia? Voy a hacer mi tesis, ¿dónde encuentro datos? Para empezar, nos pueden entrevistar, pueden buscarnos. Somos libro abierto en ese sentido. Nosotros sí respondemos las redes sociales y el correo, pero también cuenta mucho las investigaciones oficiales, ¿no? También cuenta muchísimo eso. Entonces, estos son instrumentos que se actualizan cada año. En el caso del cuaderno mensual es cada mes, obviamente, pero todo esto se actualiza cada año. La encuesta nacional de población privada de la libertad, pasaron como 4 años para que se actualizara. Pero el diagnóstico de supervisión, el censo nacional de gobierno, el del sistema penitenciario, se actualizan cada año, y el cuaderno mensual, pues obviamente es cada mes, que es del órgano administrativo desconcentrado, o sea, el sistema de penitenciario federal. Pues bueno, aquí en nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Digo, la página web ya se va a actualizar. El segundo link web es nuestra página de e-commerce, que la vamos a reforzar en breve y actualizar. Y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales. Nosotros publicamos, no a cada rato, pero sí de manera periódica. Y ahí, sobre todo en Instagram, pueden ver cómo trabajamos todo el tiempo con poblaciones. Entonces, cierro aquí para que abramos las preguntas y respuestas, y bueno, no sé si me ayuden por ahí a moderar. Déjenme, voy cerrando acá.
Claro que sí, muchísimas gracias, Dani. Yo creo que ahorita vamos a tener un diálogo muy interesante, ¿no? Voy a ir leyendo primero tú me dices cómo las quieres. ¿Quieres que se damos una por una de las participaciones, de dos en dos, o podemos hacer una participación y una pregunta de chat? Lo que tú consideres, tú ya has trabajado con este grupo, entonces yo me adapto. Es complicado porque nos podemos Sí, extender. Yo digo que de dos en dos, la vale, verdad. de acuerdo, va. Bueno, en el orden que fueron alzando la manita, tenemos a Lidia Sánchez y después a Luis Marín Gómez. Por favor, me ayudan siendo como muy concisos para poder abarcar el mayor número de intervenciones y aprovechar muy bien que tenemos aquí a Dani, que tiene toda la experiencia de la práctica. Así que, por favor, un segundo, voy a habilitar los micrófonos. Entonces, las personas que no van a hacer una intervención, por favor de cuidar que no se les vaya a activar, ¿vale? Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una disculpa, por ahí activé sin querer la manita, pero de todos modos aprovecho el espacio para agradecer el tema que nos comparte. De verdad es algo importante. Quienes trabajamos en el sistema penitenciario estamos siempre con estos grupos vulnerables y de verdad que este tema que nos dio está excelente. Por ahí nos queda justamente esta situación sobre el derecho de las personas privadas de la libertad para poder votar. Entonces, de verdad que espero con ansias también ese tema y agradecerle mucho. Muchas gracias. Al contrario, Lidia, muchas gracias por tus comentarios y me encanta que estén más de 120 personas conectadas. 134. Y Ah, ya, mira. además te esperamos para el viernes, para que igual Y avientes una charla con Alete y yo. Luis Marín, por favor. Muy buenas noches, desde el estado de Chiapas. Va en el mismo sentido que la compañera Lidia, referente a la credencial de votar. Muchas personas al salir de la cárcel, pues no pueden tener ese documento de identidad. Y en Chiapas, no sé cuál es el procedimiento para, en caso de que no lo otorguen, pues solicitarlo. No sé si es una queja a la CONAPRED, un juicio de amparo o un juicio político para la protección de derechos políticos del ciudadano. Aunado a ello, pues no sé qué procedimiento hacer esto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de una comunidad indígena y esto las comunidades siempre se da. Y esa es mi pregunta y agradezco su intervención y todo el conocimiento que nos brinda. sí, miren, recuerden que para interponer quejas por violaciones a derechos humanos debemos conocer los ámbitos de competencia. Por desgracia, en el tema del INE no se pone en la CNDH. La CNDH atiende, entre otras cosas, hace recomendaciones y atiende casos cuando son violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios federales o dependencias federales. Ustedes dirán, el INE es un organismo federal, pero recuerden que es autónomo. Entonces, tiene que ser en el órgano interno de control o el área, hay un área especializada de quejas adentro del INE, porque el INE nos ha dicho que nosotros estamos tratando de documentar, pero las poblaciones no quieren hablar por miedo a represalias, pero sí ya nos están pidiendo, por lo menos, en qué oficina distrital fueron los actos de discriminación para que puedan poner las cartas sobre la mesa. No hay otra manera de poner la queja. Tal vez podría ser en el Consejo para Prevenir la Discriminación, para que desde ahí se haga un llamado hacia las autoridades. Te diría qué podrías hacer en Chiapas, pero ahí no hemos podido trabajar porque curiosamente cuando intentábamos trabajar nos estaban diciendo, pues si vas a venir a un taller, pues nos tienes que dar el 15% de todo el costo total de tus materiales. Así de descarada la corrupción, ¿no? Entonces, no tengo mayores datos para eso, pero se puede meter queja directamente o en el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación Local o directamente en el área de quejas donde se puede denunciar al funcionario del INE. O sea, se supone que ya con el oficio de liberación puede ir a cualquier oficina del INE a tramitar el tema de la renovación y si les ponen trabas o los discriminan, ahí la queja es exactamente en el INE porque es un funcionario del INE al que hay que denunciar. De todas maneras, en la siguiente sesión, que también voy a entrar porque necesito documentarme más, creo que nos van a dar mejores elementos, entonces espero haber contribuido un poquito ahorita a la respuesta.
Listo, la última intervención era de Denise Vallejo. Cualquier otra persona que quiera intervenir, favor de alzar su manita virtual, por favor. Denise, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya puedo hablar? Venga. Ok. Bueno. Desde mi punto de vista, yo hablaste hace un momento sobre las cuestiones de la estigmatización como tal, porque mencionaste incluso sobre el VIH, ¿no? Que es una latente, ¿no? Porque incluso en el interior de los reclusorios, en estos centros penitenciarios, existen personas que viven con eso y Claro. al salir, bueno, cuando se les otorga ya el permiso dentro del centro y desde el mismo centro, yo he notado que sí existe esa parte donde los llevan justamente a algún centro de donde les dan sus medicamentos y ya, ok. Sí, al salir, obviamente tienen que seguir con lo mismo, sí, pero creo yo que también es como parte de nosotros, fundamentalmente como personas, como ciudadanos, desde donde nosotros nos encontremos, hacer un poco de visibilidad en ese aspecto y hacer conciencia para que las demás personas no lo tomen como algo que se tenga que discriminar o preguntar. Siento yo que es algo muy fundamental, al menos en mi aspecto ahora sí, desde mi punto, viene al tema. Yo estoy haciendo para el Día Internacional de Lucha contra el VIH voy a hacer un conversatorio. Entonces ya lancé yo mi convocatoria propia como ciudadana, en la cual quiero hacer la visibilización, justamente quiero hacer esa visibilización. Y del tema que estás hablando es muy importante tomarlo en cuenta, porque créeme que cuando hay reuniones como esas, donde tienes que haber una inserción de ese tipo, de este sector para la vida cotidiana, es muy complicado que alguien nos tome en cuenta o tome en cuenta estos temas. ¿Por qué? Porque dicen, ¿yo cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo le voy a aceptar? Y de repente cuando empiezan con las preguntas, lo único que hacen es decir, ¿sabes qué? No puedes trabajar aquí. ¿Por qué? Cualquier pretexto es bueno para que esa persona ya no esté ahí. Creo que es Sí. muy importante tomar es un punto que a mí la verdad me tomó como una intermitente, honestamente. Y agradezco mucho que lo hayas tomado porque me está sirviendo de mucha retroalimentación y al menos de mi parte yo sí lo voy a tomar. En mi caso yo sí lo voy a tomar y me da mucho gusto que hayas expuesto este tipo de tema porque es muy complicado que alguien se atreva a tocar ese tema. Sí, Pueden hablar de derechos y demás, pero sí. jamás tocan temas tan delicados como estos. Gracias. No, a ti, Denise, gracias por tus opiniones y la verdad creo que el interés se ve aquí en las personas que están inscritas a estas horas de la noche, pudiendo estar echados en la tele. Ahí está el interés, ¿no? Y justo la idea es que también esto detone procesos de reflexión, de generación de estrategias, de cuestionamientos a otros procesos y hasta cuestionarnos cómo nosotros lo hemos tomado desde nuestro punto de vista personal. Me gusta la opinión las reacciones que se están dando y pues bueno, yo feliz de la vida de haber contribuido. Gracias a ti. Al contrario. Excelente. Bueno, voy a aprovechar la intervención. Ahorita le vamos a dar la palabra a Marisol y después a Leli. Te pregunto, en la práctica, yo tengo esa duda y yo creo que tú me la vas a poder aclarar mejor que muchas personas. He sabido que piden hacer análisis de drogas a personas que salen de privación de libertad, pero que no, o sea, que ni siquiera tenía que ver con eso su delito, no había como un nexo, ¿no? ¿Qué tanto pasa frecuentemente en las personas que has acompañado? O sea, que les pidan hacer exámenes cuando no tienen por qué pedírselos. Sí, es muy común. De hecho, el tema de consumo de drogas está más asociado a un perfil poblacional, gente morena, que se ve chaca, perdón por la expresión, que se ve morena, que se ve prieta, que se ve negra, que se ve de escasos recursos. Y si digo estas expresiones es porque es así el criterio de las personas. De hecho, tiro por viaje cuando revisan aquí en Ciudad de México a chavos si traen sustancias o drogas para vender, es a los chavos que traen una moto,
con gorra, una cangurera aquí al costado. O sea, son ciertos perfiles de población a los que se les ha estigmatizado porque casi siempre al que se detiene que vende drogas tiene ese perfil de vestimenta, de ropa, tatuajes, forma de hablar, porque hasta cuando hablas con una jerga determinada o un calo determinado y eres moreno y te vistes así como cholo o te comportas como muy acá de la banda, ya desde ahí ya te dan la etiqueta de que consumes sustancias o que estuviste en la cárcel, ¿no? Entonces, justo a partir de estos estereotipos de cómo los miran y la mayoría cumple con ese perfil, les soy honesto, casi no hemos tenido gente blanca o de ojos claros en la oficina, casi todos son morenos, de piel oscura, negros, chaparros, delgados, o sea, de piel morena de ley. Casi no hemos tenido beneficiarios de piel blanca. Entonces, tiene que ver también de cómo se sigue encasillando a la persona de escasos recursos, cómo se sigue encasillando a la persona que salió de la cárcel. Y aunque no haya salido de la cárcel, ya por el hecho de tener tatuajes, ya le dan la etiqueta de que saliste de la cárcel o eres marihuano, perdón por la expresión. Entonces, sí es muy frecuente. Y es no solo, no, es más, y es a partir de la percepción, ni siquiera ha habido un diálogo previo. Es porque de ley así yo te percibo y me das esa finta y por ende te lo tengo que pedir porque a mi modo de ver te ves sospechoso. Oye, Marisol, adelante y enseguida a Leli, por favor. Buenas noches. Bueno, referente a lo que hablaban sobre la suspensión de los derechos políticos, ya algunas autoridades en el ámbito judicial se están ocupando de esos aspectos. Digamos, cuando una persona es sentenciada, pues obviamente se suspenden sus derechos políticos. Cuando se acogen al beneficio de la suspensión condicional, tenemos que siguen suspendidos sus derechos. Cuando se trata de algún tratamiento, pues obviamente se tienen que reactivar sus derechos políticos. Entonces se mandan los oficios al INE y el INE nos pregunta, fíjate que fulanito de tal vino y solicitó su expedición de su credencial de elector. Nosotros lo que contestamos, sí, se suspenden sus derechos políticos, pero ello no implica que tú le niegues la expedición de su INE, porque es un de identificación. Entonces ahora muchas autoridades en el ámbito judicial es lo que estamos, o que se está haciendo en ese aspecto, ¿no? Para que también las personas que están sentenciadas puedan tener ese documento que a final de cuentas es indispensable para muchísimos trámites e identificación oficial, simplemente para eso. Sí, fíjate que ya es una tendencia, pero eso no se hacía porque justamente ya vemos organizaciones que estamos tocando ese punto o poniendo ese punto sobre la mesa, pero ya hay una o dos que están especializándose en el tema de derechos político-electorales. Uno de ellos son los compañeros de SEA Justicia. Entonces, sí, ¿por qué es eso? Ok, perfecto, no quieres que ejerzan su derecho a votar, pero el tema de que puedan identificarse es importante. Creo que les importa más poder identificarse que el hecho de poder votar, que sí es importante, por supuesto. Entonces, qué bueno que ya está empezando, pero va a pasos lentos. Y el tema del voto penitenciario es algo que también ya está empezando a crecer. Ya se están haciendo los primeros ejercicios. ¿Por qué es eso? El hecho de estar en la cárcel no te limita a ciertos derechos. O sea, sí es importante como seguirles reconociendo esto, pero vamos para largo. O sea, todavía va a haber mucha resistencia sobre el tema porque, repito, muchas veces es complicado cuando muchas o muchos hemos tenido malas experiencias relacionadas al crimen. Entonces, es un debate ahí muy, muy fuerte. Pero sí, pero ya ha habido algunos avances en ese aspecto. Por supuesto, y qué bueno, y esperemos que sea más rápido, porque por el tema del COVID, pues liberaron a mucha gente, sigue saliendo gente de las cárceles, y no en todos lados es así de rápido, como tú ya conoces algunos casos o lo que yo he visto, Marisa. Ojalá que eso se replique en todos los estados de la República. Esto ha sido, lo que yo he conocido es de la Ciudad de México, pero ojalá que se replique. Exacto. Gracias. A ti. De todas formas, les recordamos que el viernes tenemos la sesión de Derechos Político-Electorales con Ale Tello. Ale Tello es maestra de la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial. Entonces... Genial, maravilloso que sea alguien de ahí. Y además va a estar Dani, está invitado, y va a estar Itzayana. Entonces... Itzayana, oye. Va a estar muy buena esa clase. Le damos la palabra a Leli, por favor. Hola, buenas noches. Mi comentario es referente al trabajo que ejercen ahí dentro dentro de las prisiones, porque, por ejemplo, yo pertenezco
la Sierra Norte de Puebla, y al distrito judicial que estamos es en Tetela de Ocampo. Ahí se les enseña varios oficios y una de ellas es la carpintería. Pero desgraciadamente el trabajo que ellos hacen es malbaratada porque, digamos, en el mercado, tal vez una silla te cueste 200 pesos, pero porque lo hicieron personas que están privadas de su libertad, que se supone, o sea, los asignan que cometieron un delito, entonces ahí ya le baja todo el precio, ya lo malbaratan en 50 pesos o así. Y de hecho, las personas y la sociedad lo toma de esa manera y la sociedad contribuye a que siga siendo, o sea, de esa manera. Y creo que también, aparte de trabajar dentro de los cerezos y toda la cosa, también tenemos que trabajar nosotros como sociedad. ¿Cómo hacer ver a la sociedad que no porque la persona haya sido culpable de un delito no pueda cambiar y volver a insertarse en la sociedad como una persona nueva? ¿Por qué? Porque, y más dentro de una población indígena que nosotros lo vemos a diario, el trabajo que la persona puede ejercer, que se vuelva a reinsertar en la sociedad es complicado, lo cual, por ejemplo, salen de prisión, ya no ingresan a la sociedad, sino que ellos tienen que emigrar a la ciudad o a otro lugar donde no sepan que hayan tenido un antecedente delictivo. Y entonces eso conlleva a varias cosas, pero también nosotros como sociedad, o sea, los que no estamos privados de la libertad también debemos de trabajar en ello, pero Claro. poner como que en conciencia a la sociedad es un poco complicado, más no imposible. Gracias. Yo creo que para empezar a ir concientizando, digo, no va a cambiar todo el mundo su opinión, es justo visibilizando estos casos de injusticia, que comenzamos a mirar las cárceles como fábrica de delincuentes, fábrica de culpables, ¿no? Donde ahí las personas de escasos recursos son las que siempre salen ahí, pues afectadas en su mayoría, porque sí, meten a gente como de buenos recursos cuando entran a la cárcel, pero tienen la celda VIP, ¿no? Entonces, ese es el tema. Creo que para ir sensibilizando es visibilizar esto. Las cárceles hay mucha gente encarcelada de manera injusta. Y el otro punto, sí, definitivamente, por el hecho de estar en cárceles, se están malbaratando muy gacho los productos. Nosotros tratamos de que sea con un enfoque de comercio justo, no ganándole mucho, pero hasta ellos mismos y ellas mismas lo malbaratan por el hecho de que necesitan venderlo. Lo que estamos tratando lo que más bien trabajamos con ellas y ellos, dependiendo de los casos, es que cuando ya estén afuera, tienen que mejorar su estructura de costos, porque en efecto, tal vez sí es más barato porque estás adentro, te llevan los materiales tus familiares o la gente del reclusorio, pero ya el hecho de estar afuera y el que tú vayas por los materiales y tengas otro tipo de gastos, incremente un poco. Sí, es una lucha, y no solo es hasta productos hechos por personas de la cárcel, productos elaborados por personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. En general, se está malbaratando los emprendimientos enfocados o que vienen dirigidos a grupos vulnerables. Entonces, ya los ay, se silenció todo. No miento. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos en verdad? También, esa es toda una discusión, cómo aplicar el enfoque de comercio justo sin aprovecharnos de los grupos vulnerables que elaboran productos y que otros se escudan con hago productos o contribuyo a los productos con causa, donde hasta llegan a vender en euros y 3, 4 veces más caro los productos. Está cañón, es toda una reflexión. Excelente. ¿Te parece bien si leo algunas preguntas del chat antes de darle la palabra a Ana Berenice? De hecho, algunos ya me buscaron en privado, ahorita contesto, rapidísimo aquí, a ver, rapidísimo. Mira, te leo esta, cuando mencionabas acerca de lo de el diagnóstico, Johan Pardo preguntó, ¿ese diagnóstico es estándar? ¿La Comisión Interamericana lo aplica en todas sus visitas? No es la Comisión Interamericana, es la CNDH. La Comisión Interamericana lo que hace es abrir las puertas para audiencias públicas cuando todas las vías de cada estado, cada país, no se pudieron resolver. O sea, si no hubo una resolución a favor de ciertas problemáticas o violaciones de derechos humanos, la Corte Interamericana, digamos que es como la instancia cuando tú ya agotaste todas las vías en tu país, pero ellos no es que entren a supervisar. La Corte Interamericana es cuando ya se ponen casos específicos y es ahí donde hacen resoluciones para que el Estado pida disculpas o haga reparación del daño.
Se supone que todos los reclusorios están certificados, deben estar certificados. Aquí estoy respondiendo. En Colombia está el convenio con la ACA, pero la certificación es más a nivel de seguridad que a nivel de condiciones. Sí, aquí lo que nosotros luego nos ha pasado es que queremos entrar a trabajar y dicen, no, ahorita no está disponible las actividades porque están en certificación ACA. De hecho, nos consultaron a varios activistas de nuestra opinión sobre la certificación ACA. Yo veo que nada más cumple con los criterios durante la certificación, se va el ACA y vuelve toda la normalidad. No te piden antecedentes penales, pero buscan cualquier otra situación para no dar trabajo. Sí, el tema de discriminación está a la orden del día y está demostrado que es más factible. Es más, también salió una encuesta de que es más factible que un emprendedor obtenga un crédito si es blanco, más que un moreno. Así como el tema de la chamba se privilegian a los blancos, y lo mismo pasa con el tema de acceso a microcréditos. Algunos jueces señalan que ahora se suspenden derechos políticos. Sí, en efecto, ahorita se va por eso, o sea, sí, suspenden los derechos políticos para que no puedan votar, pero el tema de la identificación es imperativa hoy más que nunca. Perfecto, sí, el Estado de México fue uno de los estados que vacunó de manera más rápida a personas privadas de la libertad. Sí. Bueno, este es tu aviso, Abril. Les recordamos que para obtener la constancia, eso. Sí, para que tomen nota, porque es muy importante. A ver, te leo una más de acá. Sí. Denise Rentería pregunta, ¿en dónde podemos conocer más sobre los protocolos de la fase 1? Me interesa, formo parte de un colectivo que acompaña a personas de procesos post-penitenciarios, pero la información en mi estado es limitada y de ahí es mi pregunta, nosotros, ¿cómo podríamos generar la incubación de algún proyecto social para ayudar en reinserción social? Vivo en el estado de Sinaloa y sinceramente los programas de reinserción son muy escasos y realmente me llamó mucho la atención porque siento que es algo muy olvidado. Pues miren, hay muchas personas que de manera autónoma entran a las cárceles. La idea es que tratar de hacer contacto con los programas, con los sistemas penitenciarios estatales, dejen claro que no van a entrar a monitorear violaciones de derechos ni conocer la situación de las personas privadas de la libertad, sino que quieren ayudarles a capacitarlos o a generarles capacidades. O sea, hay gente que entra así, grupitos de niñas de la iglesia, grupitos de niñas que se organizan. Es cuestión de tratar de llegarle al sistema penitenciario, pero de una manera propositiva. No lleguen a decir, es que no están haciendo esto, es que falta esto, nosotros venimos a ofrecer esto, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Porque algo que hace complicado entrar a trabajar es que si uno llega atacándoles o enseñándoles lo que no hay, inmediatamente te cierran las puertas. Entonces, ahí pueden escribirnos en las redes sociales y les podemos asesorar en eso. Nos preguntaban acá de cómo pueden conocer más los protocolos de la fase 1. Nos dice aquí de qué estado. Nos interesa hacer alianzas con personas que están en otras entidades del país, sobre todo para transferirles nuestra metodología y que de nuestra metodología digan qué es lo que más les puede servir, no para que digan gracias a ISADE, sino más bien cómo podemos contribuir a liderazgos estatales para que utilicen parte de nuestra metodología y que puedan ayudar a otras personas que salen de la cárcel. Pueden escribirlos y programamos una llamadita para eso. Guadalajara, de hecho tenemos trabajo en Guadalajara, estamos por comenzar el otro año un grupo 2 para fortalecer capacidades en mujeres con micronegocios, lo estamos haciendo con la comisaría, solo que aún no me dan resultados de un donativo que pedí de hospedaje, y con Fundación Compartamos, que aún no me deposita, vamos a comenzar un proceso de formación sociolaboral. Escríbanme, porfa, pero estaremos por ahí como por febrero. Sería increíble porque necesitamos un coordinador estatal por allá, no tenemos a nadie. Entonces, Dani, le damos la palabra a Ana Berenice, que tiene la manita levantada. Adelante. Hola, gracias, buenas noches. Bueno, mi comentario es un poquito referente a lo que comentaba la compañera Nelly. Yo también estuve en un distrito, bueno, en un cerezo distrital aquí en Puebla, y creo que es una incongruencia, ¿no? Un poco el hecho de que las instituciones, y es como muy, no sé cómo nombrarlo, pero que ya no haya discriminación, que no haya este tipo de estigmatización hacia las personas privadas de libertad, cuando en realidad lo que están haciendo es tratar de aumentar penas, aumentar sentencias a las mismas personas diciendo, no, es que para que ya no delincan hay que aumentar penas. Exacto. Entonces, ¿qué haces tú como gobierno? Pues estás precisamente enviando ese mensaje hacia la población, que esas personas
tienen que estar recluidas más tiempo y muchas veces, bueno, entonces yo escuchaba que decías que son fábrica de delincuentes. Yo más que eso, creo que la población en general, los que no estamos, los que no están como familiarizados o no están metidos en esto el sistema de centros penitenciarios, lo ven más como un lugar como de desecho de la sociedad, como a lo que no sirve, lo que no tiene que estar aquí Así es. afuera, lo que no es bueno, está allá adentro. Entonces, desafortunadamente, de ahí viene todo el hecho de que pues se discrimine, se estigmatice, se les reprima, no se les den oportunidades y qué va a provocar, pues lógicamente que vuelvan a reincidir. Entonces no podemos trabajar en una reinserción si no estamos primeramente acabando con la discriminación. Es como todo un proceso que va de la mano, que va encadenado, pero también si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, o sea, si para escuelas, para hospitales, en hospitales no hay insumos, en escuelas no hay bancas, no hay profesores, ¿qué podemos esperar de nosotros, de nuestro sistema y de la misma población, sabiendo que no tenemos desafortunadamente como los recursos adecuados para trabajar adecuadamente en sociedad? Entonces, ese es como mi comentario. Y otra era una duda, si hay como algún programa, algún método que precisamente se dedica como a concientizar en la población, que tal vez no tenga nada que ver con personas privadas de la libertad, pero para eliminar ese estigma o cómo podríamos hacerlo, porque para mí sería muy fácil, ¿no? Y yo creo que en su momento también soy como pues proclive a tratar de hacer ese tipo de acciones, a quitar como esos estigmas de la población que estuvo tal vez en un centro penitenciario, pero desafortunadamente no es suficiente con lo que uno personalmente puede hacer, ¿no? Y Sino que necesita como que abarcar más, pero ¿de qué manera se podría o cómo podríamos realizar esas es acciones? complicado concientizar a toda la población y más en un tema donde todo el pueblo de México está golpeado por el crimen organizado, por la delincuencia, el aumento de la criminalización hacia muchas otras cosas. Como lo comenté hace rato, creo que podemos hacer mucho desde nuestra trinchera, sensibilizando a nuestro círculo cercano, de que volteen a mirar las cárceles como fábrica de injusticias, fábrica de culpables. En efecto, el encarcelar a la gente no resuelve, al contrario, estigmatiza más, promueve más la discriminación, pero es complicadísimo romper con todo eso. No hay una metodología para sensibilizar, porque aparte, aunque haya una metodología, ¿cómo vas a medir que en verdad sensibilizaste, que hubo un cambio de? Si de por sí somos incongruentes los mexicanos, de repente un día amamos a Memo Ochoa y el otro día ya no lo queremos, entonces de repente, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque a veces somos así, de repente muchas mexicanas y mexicanos no somos fieles a nuestros ideales, de repente los ideales y creencias son conforme a la conveniencia en muchas situaciones, no en todas, y hay quienes sí defienden desde su convicción sus ideales políticos, culturales, religiosos, sus posturas, y el tema de cárcel todavía es muy polémico, y para efecto de evitar broncas en Navidad y Año Nuevo, tratemos de no meter ese tema, ni politizar, ni polemizarlo, sino tratemos de ver con quién sí nos sentimos seguros de compartir estas reflexiones, o con quién sí podemos hacerlo de manera constructiva, y poquito a poquito se va a hacer el efecto semilla ahí. Entonces, la replicación y todo ese tema, pero cambiar el esquema a todo el mundo sobre ese tema, no, y menos. Lo ideal sería una campaña del gobierno, pero pues, vemos sus campañas de prevención de drogas, son infundiendo, ahí poniendo el miedo de antemano, ¿no? ¿Qué te puedes esperar cuando hace eso el gobierno? Pues nos queda a nosotros de nuestras trincheras, nuestros grupos de pares y nuestros primeros círculos de amistades. Aquí nos preguntaban qué podemos hacer para ir al centro penitenciario a Guaruto. Esto está creo que en Sinaloa, Sonora. Pues que nos pidan ir. Nosotros vamos donde nos llaman. En realidad, ya hemos intentado estar en Puebla, nos fue muy mal, las autoridades no nos garantizaban seguridad, hubo un embarazo entre un adolescente y un adolescente, estaban en polos opuestos, nadie supo explicar cómo se embarazaron, se embarazó la chava, perdón. Hidalgo también lo hemos intentado, pero también ha sido complicado. O sea, nosotros no podemos entrar donde las autoridades no nos den la confianza para trabajar. Ya vieron lo que pasó en Chiapas, ¿no? Donde nos pedían una comisión por el material que metiéramos. Depende mucho el compromiso político también de las autoridades. Entonces, gracias por sus felicitaciones. Ahorita respondo a los que me han escrito y gracias a los que nos agregaron. Proyección internacional. Nosotros no. Creo que estamos enfocados en nuestro país y no tenemos ahorita, bueno, no es que no haya interés, no hay planes a corto plazo de expandirnos. Lo ideal sería compartir la metodología en otros países, pero por ahora no, estamos enfocados ahí.
Sí, en Santa Marta pasa eso, estoy leyendo el chat. Pues, ¿qué pasa cuando una persona no tiene un certificado de vacunación? Pues tiene que solicitarlo. Ahí sí me agarraron en curva, no sé dónde se solicita. Supongo que es en la Secretaría de Salud para que les puedan dar la vacuna, porque ahorita están enfocados creo que en niños. Morelos ya habíamos intentado, pero también no hubieron condiciones y ahorita no vamos por el narcoestado que hay ahí operativo, entonces nos encantaría regresar. En Oaxaca, nos encantaría hacer algo por allá, solo que no nos han llamado. Hay mucho por donde, chicos, chicas, colegas, neta, muchas gracias, en verdad hay tanto interés. Más bien ustedes vean cómo yo desde mi trinchera puedo hacer algo. Y para ir cerrando, hablaban de las carencias. Ahorita ya se está empezando a poner sobre la mesa el tema de la menstruación digna, porque muchas mujeres que están dentro de las cárceles, pues para el tema de la menstruación se tienen que poner calcetines, trapos, y no faltó quien dijera, o sea, todavía que les dan de comer, les dan la vacuna, todavía les van a llevar toallas femeninas. Bueno, si van a hacer recaudación para alimentos básicos, toallas femeninas, cualquier cosa que quieran llevar a personas privadas de la libertad, asegúrense que sí llegue eso a los beneficiarios, pero sobre todo que hagan una rendición de cuentas. Hoy mucha gente no quiere donar porque mucha gente se ha aprovechado del tema de cárceles para bajar donativos y no los entregan. Tantito las cárceles, pero más que nada los promotores según de las causas. Hace falta mucho el tema por ejemplo, para el tema del COVID, pues tuvimos que ir a donar cubrebocas, muchísimos colegas también fueron a donar cubrebocas, caretas de protección, y era increíble que a la hora de pedir apertura para donar esas cosas, las mismas autoridades penitenciarias dijeran, ay, ¿le puedes donar a los policías también? Porque no tenemos. Entonces, voltemos primero también a ayudarles, cómo contribuimos un poquito a darles condiciones dignas. O sea, de repente ahí viene el Día de Reyes, ¿no? ¿Cómo puedo llevar juguetes a niños que están con sus mamás dentro de la prisión o en albergues donde están niños que ya no están con su mamá porque a cierta edad no pueden estar en las cárceles? Hay mucho por hacer y cada quien desde su trinchera lo puede hacer, desde compartir esto mañana con el grupo de cuates o de amigas, o haciendo una tesis sobre el tema, un trabajo sobre el tema, o ir a tocar puerta de, a ver, yo quiero hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y ahí nosotros podemos asesorar sin pedir nada a cambio, al contrario, qué padre que podamos inspirar a hacer esto. Perfecto, dame un segundito, voy a proyectar algo y le cedo la palabra a mi compañero Eduardo, por favor. Dame un segundo. ¡Ay, qué bellos! Sí, bien, Digo, ya creo para que es para terminar, mí. No he visto mi nombre. Sí, ya lo vi. ya para terminar, nos complace entregar el siguiente reconocimiento, en el cual se ve lo siguiente. El Semillero Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Benemérito de las Américas otorga el presente reconocimiento a Daniel Serrano de Regil por su destacada participación como ponente del claustro virtual de la clase de Derechos Socioeconómicos de Personas Privadas de la Libertad, llevada a cabo el día 28 de noviembre del 2022, organizada por el Semillero Universitario de los Derechos Humanos, dentro del marco del curso Aspectos Elementales de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Igual a Guerrero, a 28 de noviembre del 2022, y firma Abril Montserrat Ramírez Vega, presidenta del Semillero Universitario de los Derechos Humanos. Ay, muchas gracias. Oigan, les encargo el apellido materno. Sé que se escribe con G, pero por desgracia cuando me fueron a registrar, la que la cagó, perdón por la palabra, fue la del registro civil, y ahora tengo que cuidar que todo esté regil con J, porfa. No se les Sí, no te preocupes, lo corregimos. No, muchas gracias, y perdón por este loquito que ya empezó a hacer berrinche, No pero... te preocupes. No, muchas gracias, en verdad. Qué gran espacio, Abril, y al equipo de Semillero de Derechos Humanos. Neta, muchas gracias. Colegas, qué padre que más de 100 personas sigan conectadas a estas horas. Neta, ahí está el ímpetu, las ganas. Traten de pensar en cómo pueden marcar la diferencia, así sea una mínima acción de llevar toallas femeninas o llevar juguetes a los niños. Créanme, marcan la diferencia en la vida de ellos, porque en verdad es gente muy agradecida. Si los vemos no los vemos como moneda de cambio, sino los vemos como personas que queremos ayudar, ni siquiera preguntemos qué delito cometieron o cuánto tiempo llevan ahí, es lo de menos. Si la clave es ayudar y vamos a hacerlo en conjunto con ellos, no indaguemos qué hicieron o no hicieron, es lo de menos. La clave es que de la mano de ellas y ellos generemos cosas en pro de su reinserción y en el ejercicio de sus derechos.
Excelente, de verdad, muchísimas gracias. Creo que lo que hemos visto hoy ha sido increíble. Todas las personas nos vamos con algo nuevo. Recordemos que esta semana se dividió en dos, los DESCA, como bien decía Dani, y los derechos político-electorales que vamos a ver el viernes. Así que ya estamos la siguiente semana. Recordemos que es el término del curso, pero asistencias, fallas técnicas por correo electrónico. Nos vemos el viernes, por favor, 8 de la noche, el viernes, aquí nos vemos. Y ningún otro anuncio, esténse al pendiente de sus correos, cualquier cosa, por ahí les vamos a avisar. Si no, síganos en las redes sociales y sigan las redes sociales de INSADE, por favor. Linda noche a todas y todos. Cuídense mucho.